Hola, soy la profesora Viviana del Plan Común de Ingeniería Civil y hoy te voy a enseñar cómo calcular la inversa de una función, pero primero viendo si es biyectiva o no y restringiendo si es necesario. Ahora vas a ver cómo. Vamos a partir por una función bien simple, x cuadrado, conocida por todos. Dirán, hoy tan simple la función, ¿para qué vamos a ver eso? Bueno, porque sirve para aprender, sirve mucho para ilustrar el ejemplo que les quiero dar, ¿ya? Así que vamos primero con esa. Tenemos, primero, el primer paso es sacar el dominio. Vamos a dividir esto por pasos porque yo sé que muchas veces es confuso y no sé por dónde empezar, no sé cómo sacar la inversa, etc. Así que lo que hice fue separarlo por pasos. Paso 1, siempre el dominio de la función. Son los x en r tal que x cuadrado están los reales, es decir, todos los reales. Luego, el paso 2 es el recorrido. El recorrido son los y en r tal que x está en el dominio y además y igual a raíz de x igual a x cuadrado. Despejamos x y la y queda igual a x cuadrado, queda valor absoluto de x igual a raíz de y. No te olvides del valor absoluto. Lo estoy haciendo un poco rápido porque se supone que ya a estas alturas sabemos calcular el dominio y el recorrido de cualquier función, ¿cierto? Entonces miramos ahí la x y es igual a raíz de y. Entonces, ¿qué valores puede tomar y? Los mayores igual a 0. Solo eso. Entonces el recorrido son los mayores iguales a 0. Ya tenemos el dominio y el recorrido. Vamos con la inyectividad. Por definición, necesitamos sí o sí dos puntos en el dominio de f, que no se te olviden. Dos puntos A y B, si quieres le llamas x1, x2, da lo mismo. Esos puntos A y B sí o sí tienen que estar en el dominio de f, que en este caso son los reales, nada del otro mundo. ¿Qué hacemos? Necesitamos que si yo tengo f de A igual a f de B, llegar de alguna manera a que A es igual a B. Si yo despejo, reemplazo la f y hago todo el tratamiento y llego a que A es igual a B, entonces la función sí es inyectiva. Si no, no es inyectiva, pero se puede restringir. Ahora vas a ver cómo. Entonces tenemos f de A igual a f de B. La f, recuerden que es x cuadrado. Entonces f de A va a ser a cuadrado, f de B, b cuadrado. Sacamos raíz y nos queda otra vez nuestro amigo el valor absoluto. Queda valor absoluto de A igual a valor absoluto de B. Es decir, tenemos muchas opciones. Una es que A sea igual a B, si es que A y B son positivos. Otra opción es que menos A sea igual a menos B, si es que A y B son negativos. La otra opción es que A sea positivo y B negativo. Y la otra opción es que A sea negativo y B positivo. Pero si te fijas, esta ecuación con esta ecuación son iguales. ¿Por qué? Porque si yo multiplico esa ecuación por menos 1, me queda la anterior. Además, esa ecuación con esa ecuación son iguales por la misma razón. Si multiplico esa ecuación por menos 1, me queda la anterior. Es decir, todo se reduce a A igual B o A igual a menos B. Esas cuatro posibilidades solamente se reducen a 2 por lo que acabo de decir. ¿Qué tenemos entonces? Que eso no implica A igual B. ¿Por qué? Porque nos sobra eso que está ahí. El A igual a menos B nos molesta. Por lo tanto, no es inyectiva. Nada que hacer. Después vamos a ver cómo arreglamos eso. Paso 4. Sobreyectividad. La sobreyectividad en realidad es la más simple, amiga del estudiante, es súper fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tenemos el recorrido. El recorrido es del 0 más infinito. El codominio de la función son los reales. Se preguntarán por qué son los reales. Bueno, recuerden que la f va de A a su conjunto de R en R y a cada x le asocia x cuadrado. El codominio es lo que aparece ahí, que en este curso o los primeros cursos de matemáticas normalmente son los reales, así que no se hagan problema. ¿Qué tenemos? Que el recorrido de f es distinto que el codominio de f. Por lo tanto, la f no es sobreyectiva. Si el recorrido es igual al codominio, entonces sí es sobreyectiva. Eso es todo lo que hay que hacer. Siguiente paso, paso 5, restringir. ¿Para qué vamos a restringir? Como ya dije, no es ni inyectiva ni sobreyectiva, entonces hay que arreglar la función de alguna manera para que sí lo sea. ¿Cómo? La función, ya la tenemos ahí, va de R en R, de A su conjunto de R en R, y a cada x le asocia x cuadrado. ¿Qué debemos hacer? Considerar otra función, porque como está escrita ahí, no es inyectiva, no es sobreyectiva, me molesta. Entonces, ¿qué hago? Primero, vamos a ver la inyectividad. Si recuerdan, teníamos f de A igual a f de B, implica que A igual B o A igual a menos B. Eso teníamos en un comienzo. Y ese es el que nos sirve, A igual B, el otro nos sobra. Cuando nos dio que A es igual a B,
nos dio cuando A y B son positivos, lo dijimos. O en el otro caso cuando son negativos, porque simplifico el menos y me da igual la igualdad. Me da la igualdad A igual B. Entonces necesito sí o sí que esos A y B que viven en el dominio sean o positivos o negativos. Es decir, en el dominio, acá escribimos del 0 al más infinito. Ahí estoy diciendo que todo lo que vive en el dominio es positivo. Ese es un caso. Y también negativo. ¿Cuál de los dos pongo? El que yo quiera, da lo mismo, porque es una restricción. La restricción la eliges tú. El que más te guste, lo pones ahí. Yo voy a dejarlo, por ejemplo, con los negativos. Entonces, después tenemos que ver, la función escrita así es inyectiva. Tenemos que ver la sobreyectividad. ¿Cómo? Miramos el recorrido. La verdad que eso es lo más simple. La sobreyectividad siempre no nos trae ningún problema. Ponemos ahí el codominio, del 0 al más infinito. Entonces el recorrido ahora es igual al codominio. Y esa función que está ahí es ahora biyectiva. De nuevo, ¿cómo arreglo para que sea inyectiva? Cambio su dominio y saco lo que me molesta. ¿Cómo arreglo para que sea sobreyectiva? Cambio su recorrido o su codominio, lo reemplazo por el recorrido y ya está. Bueno, ahora la inversa. La función g que acabamos de crear es biyectiva, por lo tanto tiene inversa y se puede invertir. ¿Cómo sería eso? G a la menos 1 sería, ¿qué pongo ahí? El dominio es justo al revés. El recorrido pasa a ser el dominio, es decir, el 0 más infinito lo pongo ahí. Después, el dominio de la g pasa a ser el codominio de la g a la menos 1. El recorrido queda menos infinito, 0, ¿cierto? Simplemente intercambiar, ¿ya? Si la g va de un lado a otro, la g a la menos 1 va al lado opuesto, nada más, ¿ya? Y ahora, esa g a la menos 1 a cada i, porque ahora estamos con lo i, porque estamos al revés, a cada i le asocia g a la menos 1 de i, que es igual a x. Ahora, ese x de i lo podemos despejar. ¿Cómo? Dijimos antes, cuando calculamos el recorrido, por eso es importante que hagas el recorrido ordenado, porque esa ecuación la necesitamos. El recorrido nos dio como resultado que la raíz de el valor absoluto de x es igual a la raíz de y. Es decir, que menos x es igual a la raíz de y. ¿Por qué menos x? Porque ya dijimos que elegimos los negativos. Lo dije de un principio. La g, si te fijas ahí, dice de menos infinito a 0. O sea, ese x que está ahí vive en el menos infinito 0. Y entonces el valor absoluto de x es menos x. Entonces menos x es igual a la raíz de y. Si yo hubiese elegido el intervalo 0 más infinito, entonces el valor absoluto sería x. Y entonces queda que x es igual a menos raíz de y. Y esa la puedo reemplazar ahí arribita, cambio esa x y me queda menos raíz de y. Y esa es la g a la menos 1. Si se fijan, está escrita todo el rato con i, pero es muy probable que en algunos libros, en otro lugar lo vean con x, pero es lo mismo, es una letra, ¿ya? Si yo cambio la letra, las funciones son exactamente la misma. Si les confunde, escriban siempre la i nomás. Si no, escriban la x o la letra que más les guste, da lo mismo, es solo una función, es una letra, una variable, ¿ya? Entonces la g a la menos 1 está dada por eso. Podemos ver el gráfico también. ¿Por qué? Bueno, calculamos analíticamente la inversa, hicimos biyectiva la función y toda la cosa. Pero en el gráfico, ¿qué significará eso? Fíjate, x cuadrado es esa parábola, la parábola conocida por todos, la más popular, x cuadrado. Entonces, tomo un punto A, tomo un punto arriba, que sería el f de A, porque si ese es A, sigo la curva, ese es f de A. Tomo un punto B, sigo la curva y ese sería f de B. Si te fijas, el mismo puntito es f de A y f de B al mismo tiempo. Pero A y B son diferentes, o sea, tengo f de A igual a f de B y A distinto de B. Por lo tanto, es imposible que sea inyectiva esa función, no es inyectiva. Dicho de otra manera, si yo trazo una línea horizontal ahí, pues a esa altura voy a chocar con la curva en dos puntos, en f de A y en f de B, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Nos molesta un lado o el otro? Por ejemplo, si yo considero solo ese lado, el lado derecho, va a ser inyectiva, porque ahí no me molesta el otro lado. O si no, solo el lado izquierdo, que es el que consideramos nosotros. Por eso la restricción que hicimos fue empezando en el menos infinito 0, porque en realidad lo que hicimos fue utilizar solamente ese pedacito de la curva. Y ahora sí la f es inyectiva. Por otro lado, la sobreyectividad también no es complicado ver. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, debajo del eje x no hay nada. Es decir, el dominio de la función no son todos los reales. Esa curva no abarca todo el plano, sino que desde el 0, x igual 0, el eje x, hacia arriba. Por eso no es sobreyectiva. Y bueno, con eso terminamos este video. Nos vemos en el próximo.